Nada es más deseado que aquello que parece imposible. Ese es el principio que gobierna el alma humana. Y Maquiavelo lo sabía. Lo entendía con una claridad que incomoda, que desgarra la lógica romántica del hazte presente, del da todo de ti. No. El que se da del todo, muere en la mente del otro. El que siempre está, desaparece. Porque en el juego del poder, del deseo y del alma, la presencia constante se convierte en ruido. Y el silencio, la ausencia, lo inalcanzable, se convierte en música celestial. El poder de la distancia, Maquiavelo y la estrategia del vacío. Maquiavelo no escribió sobre el amor como lo haría un poeta. Lo hizo como un estratega de guerra. Para él, las emociones eran armas. Las reacciones humanas, mecanismos. Y entre todas las tácticas, la más letal era la ausencia calculada. ¿Te han deseado más cuando ya no estabas? ¿Has sentido cómo el mundo gira en tu dirección cuando te retiras lentamente? Ese no es un accidente. Es naturaleza humana. Y también es ciencia. La psicología lo respalda, el ser humano valora más aquello que no puede tener. El cerebro, frente a lo escaso, se activa con mayor intensidad. Dopamina, ansiedad, deseo. Por eso, el que se oculta no es olvidado, es buscado. El que se aleja no es reemplazado, se convierte en obsesión. Maquiavelo observó cómo los príncipes que se mostraban siempre disponibles eran derrocados con facilidad. La familiaridad, decía, lleva al desprecio. El que no dosifica su presencia, la arruina. ¿Y tú, cuántas veces has arruinado tu poder por estar demasiado? La ilusión de la escasez, cómo se construye el deseo. Imagina una copa de vino. La dejas sobre la mesa, llena, accesible. Alguien la toma, la bebe, y la olvida. Pero si esa copa está tras un cristal, iluminada apenas, rodeada de misterio, entonces ya no es vino. Es reliquia. Es arte. Es deseo puro. Así funciona tu presencia. Cuando estás disponible a toda hora, contestas en segundos, ruegas por atención, demuestras interés sin reservas, estás regalando tu vino. Estás tirando tu misterio. La mente humana responde al desequilibrio. Por eso, el principio de escasez en marketing vende productos. Pero también vende personas. Si estás siempre ahí, te conviertes en producto de supermercado. Pero si te vuelves una rareza, te conviertes en una obra de arte. Historia en carne viva, Cleopatra y la distancia como arma. Cleopatra no fue la mujer más bella de su tiempo. Pero fue la más deseada. ¿Cómo lo logró? Entendió lo que Maquiavelo aún no había escrito, pero ya existía en las sombras del poder, el misterio es más potente que la belleza. No corría detrás de los hombres. Los hacía venir. No respondía rápido. Se hacía esperar. Y cuando llegaban, no se entregaba por completo. Mostraba solo lo suficiente para mantener el fuego, pero jamás la hoguera entera. Julio César, Marco Antonio, imperios se quebraron por su forma de desaparecer en el momento exacto. El deseo vive en la tensión. Y muere en la entrega total. Psicología del deseo, el circuito de la dopamina. Cuando alguien te ignora, cuando no te responde, cuando se va en el mejor momento, tu mente no lo suelta. No lo hace por maldad. Lo hace porque ha sido entrenada así. El deseo no se alimenta de satisfacción. Se alimenta de incertidumbre. Y eso lo explica la dopamina, una sustancia cerebral que se libera no cuando obtenemos lo que queremos, sino cuando estamos por obtenerlo. Ese por poco, ese quizá, ese no sé si me quiere, eso es lo que enciende el alma. Por eso las personas se vuelven adictas a quienes no les dan todo. Tú puedes dar amor, pero que no parezca garantizado. Puedes estar, pero no siempre. Sé un enigma, y vivirán para resolverte. El principio del gato, entre la caza y el cazador. Observa un gato. Nunca corre detrás de una presa que no huye. Pierde el interés.
La persecución es instinto. Y en el amor, como en el poder, el que huye es el que domina. Si alguien corre hacia ti con desesperación, tu mente, sin que lo sepas, lo descarta. Ya está ganado. Ya no hay tensión. Pero si alguien se aleja lentamente, deja pistas y se esfuma cuando más lo deseas, lo sigues. Tu mente racional no puede explicarlo. Pero tu instinto lo sabe, lo inalcanzable despierta el deseo más profundo. Napoleón y la manipulación del tiempo. Napoleón Bonaparte era un genio no solo en el campo de batalla, sino en la psicología. Cuando recibía cartas urgentes, no las abría de inmediato. Esperaba 3 días. Cuando se le preguntaba por qué, respondía: si es verdaderamente importante, ya se habrá resuelto. Si no, nunca lo fue. Con ese gesto, enviaba un mensaje al mundo: yo decido el tiempo. Yo soy el sol alrededor del cual giran los demás. Ese poder de controlar el ritmo, de no apresurarse, de dejar al otro en suspenso, era parte de su estrategia. Tú también puedes dominar, no con fuerza, sino con demora. Sé quién no responde enseguida. Sé quién no está a todas horas. Sé quién no revela todo de una vez. Y el mundo te empezará a girar alrededor. El silencio como grito. Hay ausencias que duelen más que 1000 palabras. Y hay silencios que gritan más fuerte que cualquier discurso. Cuando alguien espera tu atención, y tú no estás hiriendo. Estás tallando el deseo. Estás esculpiendo la ansiedad, moldeando la obsesión. La indiferencia bien dosificada es un arte. Y Maquiavelo lo anticipó: no seas odiado ni despreciado. Eso significa que tu ausencia debe ser calculada. No frialdad total. No desprecio evidente. Sino una danza entre el estar y no estar. Un vaivén que encienda, pero no queme. El espejo de lo inalcanzable, construyendo tu aura. ¿Qué tienen en común Marilyn Monroe, James Dean, Frida Kahlo y Da Vinci? Todos, en cierto modo, eran inalcanzables. Algunos por su muerte prematura. Otros por su carácter hermético. Pero lo que les hizo inmortales no fue su talento solamente, fue su misterio. Nunca supimos todo de ellos. Siempre quedó algo sin decir, sin mostrar. Ese algo más que nunca llegó a revelarse, es lo que los mantiene vivos en la mente de millones. Tú no tienes que ser famoso para usar el mismo principio. Solo tienes que dosificar lo que muestras. Guardar una parte para ti. Y dejar que los demás imaginen lo que podría haber detrás de tu mirada, de tu silencio, de tu ausencia. El precio de estar siempre disponible. El amor no muere por falta de detalles. Muere por sobreabundancia. El respeto no se pierde por frialdad. Se pierde por saturación. Estar siempre es volverse invisible. Dar todo es volverse innecesario. Maquiavelo advertía que los hombres deben temerte más que amarte. Y no porque seas cruel. Sino porque si te aman sin misterio, te abandonan sin culpa. El secreto es simple. Haz que te deseen, no que te tengan. Y para eso, tienes que convertirte en un fantasma exquisito. En una sombra deseada. En un fuego que arde, pero que no se deja tocar. El alma detrás del velo. El alma humana ansía aquello que no puede poseer. No porque esté rota, sino porque así está diseñada. La belleza total cansa. El conocimiento absoluto aburre. Pero el misterio. El misterio. Ese nunca muere. Maquiavelo no lo escribió con flores. Lo esculpió en el mármol de la estrategia. Y hoy, en una era donde todo se muestra, todo se grita, todo se entrega. Quien sabe desaparecer se convierte en leyenda. Sé inalcanzable. Y verás cómo el mundo corre tras de ti. El instinto del cazador, la naturaleza humana y la seducción del escape. Desde los albores de la civilización, el hombre ha sido cazador. No solo de animales, sino de ideas, de sueños, de personas.
Y hay una verdad cruel que no ha cambiado. Lo que se entrega sin lucha no se valora. Lo que no cuesta, no deja cicatriz. Y lo que no sangra, no se recuerda. El deseo necesita obstáculos. Necesita dificultad. Porque en la mente del ser humano, el valor y el sufrimiento están profundamente unidos. El amor no es lineal. Es una montaña rusa de tensiones. Y por eso, el que siempre dice sí, el que nunca se hace esperar, el que se regala sin misterio, termina desechado. Como un premio sin competencia. Como un final sin historia. Maquiavelo entendía esto cuando hablaba de los súbditos. Pero el principio es el mismo en lo íntimo: haz que te trabajen, haz que te sufran, y no podrán olvidarte. El eco de la pérdida, cuando la ausencia construye mitos. ¿Sabes por qué extrañas a quien ya no está? No es por sus virtudes. Es por el vacío que dejó. El ser humano no recuerda realidades, recuerda sensaciones. Y la sensación más intensa no es el amor recibido. Es el amor ausente. Ese que no terminó. Ese que quedó a medias. Ese que se esfumó cuando era más deseado. Los dioses antiguos lo sabían: para ser adorados, debían estar lejos. En lo alto. Inaccesibles. Y el pueblo no podía verlos, tocarlos ni entenderlos. Solo podía imaginar. Esa distancia es lo que construye la devoción. Y tú, si quieres ser más que alguien agradable, si quieres ser inolvidable, debes dominar la distancia. No física, sino emocional. No frialdad, sino escasez selectiva. Da poco, y te rogarán más. Da mucho, y te ahogarán en olvido. El juego de la mente: dopamina, rechazo e ilusión. Volvamos al cerebro. Al mecanismo invisible que dirige el deseo sin que lo sepas. Cuando alguien te da señales ambiguas, cuando parece que está pero no está, cuando te sonríe pero luego se aleja. Tu cerebro entra en estado de alerta. No lo puedes evitar. Es el mismo mecanismo que usaban las antiguas máquinas tragamonedas: una ganancia aleatoria, intermitente, incompleta. El amor intermitente es adictivo. La presencia constante es aburrida. Y la indiferencia absoluta, cruel. Por eso, Maquiavelo diría: ni todo, ni nada. Haz que sientan que casi te tienen. Pero nunca del todo. Haz que sueñen con ti. Pero no despierten contigo. Esa es la receta de la obsesión. El espejo del ego, como volverse el reflejo del deseo ajeno. ¿Quieres ser perseguido? Haz que el otro vea su mejor versión reflejada en ti. Las personas no se enamoran de ti, se enamoran de cómo se sienten contigo. Y si tú representas un ideal, una cima, un premio, un misterio, entonces se verán a sí mismos como cazadores, como conquistadores. Pero si te entregas sin resistencia, si te muestras sin velos, les quitas su papel en la historia. Ya no hay narrativa. Ya no hay épica. Y sin historia, no hay memoria. Sé la cima de su montaña emocional. Y déjalos escalar. Porque nadie recuerda lo fácil. Solo lo que costó. Maquiavelo y la máscara del poder: cómo fingir que no necesitas lo que deseas. Un principio básico en El Príncipe es el siguiente: no muestres jamás tus debilidades. Y si las tienes, conviértelas en fuerza. Eso no significa ser falso. Significa ser estratega. En el amor, como en el poder, no debes parecer hambriento. Porque cuando tienes hambre, el otro percibe necesidad. Y la necesidad huele a desesperación. Y la desesperación mata el deseo. Por eso, aunque ardas por dentro, aunque quieras correr, aunque desees gritar lo que sientes, espera. Domina tu tiempo. Tu ritmo. Tu emoción. Haz que crean que eres autosuficiente. Que no necesitas. Que eliges. Porque el que necesita, suplica. Y el que suplica, pierde. El arte de desaparecer en el momento exacto.
Hay una escena en toda relación, en todo vínculo, en toda historia humana, donde el impacto más profundo se logra no por lo que se dice, sino por el momento en que se deja de decir. Ese punto exacto donde todo va bien, donde la otra persona sonríe, donde parece que por fin te tienen. Y entonces, te vas. No con crueldad, sino con elegancia. Con misterio. Con una promesa tácita de regreso. Ese acto, esa retirada bella, queda tatuada en el alma del otro. Porque rompe el patrón. Corta el flujo. Interrumpe la lógica. Y la mente, al no tener cierre, repite la escena una y otra vez. Así nacen las obsesiones. Así se construyen los mitos. El que sabe irse en el mejor momento, nunca es olvidado. Frida, Kafka y los amores que nunca se tuvieron. Frida Kahlo escribió cartas que Diego Rivera jamás respondió. Kafka escribió cartas desgarradoras a Milena, muchas de ellas jamás llegaron. Pero ahí, en ese espacio entre la palabra y el silencio, se forjó algo inmenso. No tuvieron todo. Pero tuvieron lo suficiente como para doler. Y ese dolor, mezclado con belleza, es lo que mantiene viva la llama. No se recuerda al que amó con intensidad. Se recuerda al que se fue con intensidad. Porque el amor no necesita completarse. Solo necesita marcar. El dominio de los tiempos, ni frío, ni caliente, exacto. El secreto no es ser un iceberg. Ni tampoco un volcán. Es saber cuándo arder y cuándo enfriar. Maquiavelo hablaba de la virtud como la capacidad de adaptar tu fuerza a las circunstancias. En relaciones humanas, eso significa no ser predecible. El que da amor a diario, a la misma hora, de la misma forma, se vuelve predecible. Y lo predecible se vuelve paisaje. Y lo que es paisaje, ya no se observa. Pero si alternas. Si hoy das, y mañana no. Si un día apareces, y luego te ocultas. Si un momento eres sol, y luego eclipse. Entonces provocas. Entonces despiertas. Entonces no pueden dejar de mirarte. El arte de no cerrar la puerta del todo. A veces creemos que el poder está en el rechazo total. En cortar. En decir no. Pero no. El verdadero dominio está en dejar la puerta entreabierta. No entregarte, pero tampoco alejarte del todo. No decir sí, pero tampoco no. Ese punto medio es donde nace el desvelo, la duda, el juego mental. Porque el alma no soporta el vacío. Y ante una puerta entreabierta, la imaginación hace el resto. Y cuando alguien imagina contigo, ya no estás solo en su mente. Estás en su sangre. En su piel. En su insomnio. El magnetismo de lo que se oculta. ¿Sabes por qué nos fascinan las ruinas? Porque no están completas. Porque podemos imaginar lo que fueron. ¿Sabes por qué amamos el arte abstracto? Porque no entendemos del todo lo que vemos. El misterio tiene una fuerza gravitacional. Y tú puedes usarla. No reveles todo. No cuentes todo. No expliques todo. Deja que te imaginen. Deja que inventen en su cabeza quién eres. Y lo harán mejor que tú. El deseo no es real. Es una proyección. Y si tú te haces inalcanzable, serás el lienzo donde los demás pintarán sus fantasías más profundas. La arquitectura del misterio, lo que no se dice, lo que se insinúa. Hay frases que mueren apenas son dichas. Y hay otras que, al no completarse, se quedan latiendo eternamente en la cabeza del otro. Lo insinuado tiene más poder que lo revelado. Una mirada cargada de significado sin explicación. Un te contaré algún día que nunca llega. Un no eres como los demás, seguido de silencio. Maquiavelo hubiera admirado esa forma de manipulación elegante, sutil, seductora. Porque quien domina el arte de insinuar, de no cerrar los ciclos, de no entregar las claves, se convierte en una obsesión. La mente humana odia los huecos. Y cuando los encuentra,
los llena con fantasías. Y esas fantasías suelen ser más poderosas que cualquier realidad. Las relaciones como guerras encubiertas. Maquiavelo jamás separó el amor del poder. Porque en el fondo, todo vínculo humano es un juego de fuerzas ***. Un tira y afloja donde alguien ama más y alguien ama menos. Donde uno cede y otro impone. Donde uno persigue y el otro huye. El que corre pierde. El que se escapa, domina. Por eso las relaciones más intensas tienen un componente violento, casi militar. No por daño, sino por estrategia emocional. ¿Te han dejado en visto? ¿Has sentido cómo te consume la duda de si le importas o no? Eso no es casualidad. Es una guerra silenciosa donde el que parece tener más opciones, gobierna. Y el que se muestra necesitado, vulnerable, siempre presente, cae. El dolor como ancla emocional. ¿Sabes por qué no puedes olvidar a ciertas personas? Porque te dolieron en el punto exacto. No demasiado. No al punto de que los odies. Pero sí lo suficiente para dejar una herida elegante, poética, nostálgica. Maquiavelo decía que el temor bien administrado genera respeto duradero. Y en el plano emocional, el equivalente es el dolor leve, intermitente, el vacío no resuelto. No es el amor quien marca. Es el desgarro. La ausencia. La promesa que no se cumplió. El alma no se apega a lo completo. Se queda pegada a lo que pudo ser y no fue. Y tú, si quieres ser imborrable, debes entender que dejar a alguien con hambre es mejor que saciarlo. El poder de lo incompleto. Leonardo da Vinci dejaba obras sin terminar. Notas, bocetos, ideas sueltas. Y siglos después, el mundo sigue obsesionado con lo que no terminó. La mente humana no tolera lo incompleto. Y sin embargo, lo incompleto es eterno. Una canción sin final. Una historia que no se cerró. Una persona que desapareció en su mejor versión. Ahí se esconde el arte de ser inolvidable. No lo des todo. No cierres la escena. No digas esto es lo que soy. Di, esto es lo que te dejaré ver, por ahora. Y déjalos arder en el por ahora. Nietzsche y el alma que quiere cazar. Friedrich Nietzsche decía que el hombre ama el peligro. Que el alma se expande en el riesgo. Y que si algo es muy seguro, pierde valor. Eso se aplica a todo lo humano. También al amor. También a ti. Si eres un terreno sin espinas, sin desafío, sin misterio, no serás recordado. Pero si eres una montaña con niebla, con grietas, con secretos, te amarán como se ama lo que nunca se puede entender del todo. Tu alma debe ser un reto. No una guía de usuario. El abandono como prueba suprema. Maquiavelo observaba a los grandes gobernantes y decía: el que domina sabe cuándo retirarse. Porque a veces, el abandono no es un final. Es una táctica. Hay momentos donde irte es más poderoso que quedarte. Donde tu retirada se convierte en la herida que ellos mismos no podrán cerrar. Y esa herida, con los años, se convierte en recuerdo. Y ese recuerdo, en mito. Si te vas cuando todos esperan que te quedes. Si desapareces en el punto más alto. Si eliges el silencio cuando todos gritan. Entonces, ya no eres una persona. Eres un símbolo. El alma del perseguidor. Quien persigue, en el fondo, no desea al otro. Desea dejar de sentir que no es suficiente. Por eso, quien es inalcanzable, se convierte en una especie de espejo. En él, el perseguidor se proyecta. Busca aprobación. Busca valor. Pero tú no debes dárselo. No por crueldad, sino por claridad. Porque en el fondo, el verdadero deseo nace cuando el otro siente que aún no es digno. Y ese aún es lo que lo mueve. Ese quizás es lo que lo arrastra. Ese casi es lo que lo destruye.
El valor de la escasez emocional. La economía lo enseña, lo escaso vale más. Y en el plano emocional, lo escaso se convierte en oro. Si todos tienen tu atención, tu energía, tu tiempo, entonces no vales. Pero si tu atención es selectiva, si tu amor no se regala, si tu tiempo es privilegio y no derecho, entonces tú te conviertes en una joya. Y las joyas no se encuentran en cada esquina. Se buscan. Se trabajan. Se desean. Y quien desea, persigue. La lentitud como arma seductora. Vivimos en un mundo de inmediatez. Todo es rápido, superficial, sin pausa. Por eso, el que se mueve lento, el que no responde enseguida, el que no entra en el ritmo de todos, brilla como una anomalía. Y las anomalías seducen. El que no sigue el reloj de los demás impone su propio tiempo. Y eso es poder. Porque quien controla el tiempo, controla la atención. Maquiavelo hablaba del tiempo como una fuerza política. Tú, en tu vida íntima, también puedes usarlo. No aceleres. No expliques. No corras. Deja que te sigan. El arte de volverte leyenda. Una leyenda no es alguien que hizo mucho. Es alguien que se volvió inalcanzable incluso después de muerto. Jesús, Buda, Alejandro, Juana de Arco, Emily Dickinson, Heath Ledger. Todos se fueron en el punto exacto. Todos dejaron algo sin decir. Todos se volvieron eternos porque no los tuvimos del todo. Tú no necesitas ser un mártir ni un héroe para aplicar el mismo principio. Solo necesitas aprender a retirarte a tiempo. A no entregarte sin filtro. A guardar algo para ti. Siempre. Porque la verdadera obsesión nace no del amor, sino del vacío. Hay una trampa sutil en la mente humana. Una ilusión que Maquiavelo habría usado con deleite. Las personas no aman lo que ven. Aman lo que proyectan. Cuando tú te vuelves inalcanzable, no te están deseando a ti exactamente. Están deseando la idea de ti que han construido en su cabeza. Y cuanto menos reveles, más espacio tendrán para imaginar. Te convertirás en una figura líquida, moldeable, donde verán reflejado lo que más anhelan. No por quién eres, sino por lo que representas. Un ideal, un reto, una cura, una conquista pendiente. Y cuando alguien proyecta demasiado en ti, ya no te ve con los ojos. Te ve con el alma, el vacío como estrategia, deja que te necesiten. El amor verdadero no nace del contacto constante, sino de la necesidad emocional. Y la necesidad no puede fabricarse, pero sí provocarse. ¿Cómo? Desapareciendo. No del todo. No bruscamente. Sino con maestría. Deja de responder por unas horas. No estés disponible cada vez que te buscan. Deja preguntas sin contestar. Historias sin rematar. Suelta un ya te contaré sin fecha exacta. Y verás cómo el otro comienza a necesitar más de ti. Porque ya no eres una presencia. Eres una ausencia poderosa. Una sombra deliciosa. Un abismo que atrae. Y lo inacabado, lo incompleto, lo lejano, genera ansiedad. Y la ansiedad mal digerida se transforma en deseo. Y el deseo desbordado se convierte en obsesión. Casos reales, el aura de quienes supieron irse a tiempo. Veamos ejemplos concretos. Personas que comprendieron, consciente o intuitivamente, que ser inalcanzables los hizo eternos. James Dean. Solo 3 películas. Murió a los 24. Nunca tuvo tiempo de volverse ordinario. El mundo no lo vio envejecer, cometer errores, ser humano. Solo lo recuerda como el chico eterno, rebelde, misterioso. Y por eso aún lo aman. Greta Garbo. La actriz más deseada de su época. De pronto, se retiró del cine a los 36 años. Desapareció del ojo público por el resto de su vida.
Y ese acto hizo que su nombre se convirtiera en mito. Si hubiera seguido, quizá habría sido olvidada. Pero su silencio fue su escultura. Kurt Cobain dejó más preguntas que respuestas. Más rabia que calma. Más caos que orden. Y en esa ambigüedad, en esa falta de cierre, se volvió ídolo de generaciones. La clave no fue lo que dijeron. Fue cómo y cuando se callaron. El magnetismo de la imprevisibilidad. La mente humana se adapta rápido. Si alguien siempre responde a los 5 minutos, tu cerebro lo descarta como seguro. Y lo seguro deja de ser interesante. Pero si alguien cambia el ritmo, si un día responde de inmediato y al otro desaparece. Si hoy sonríe y mañana te observa en silencio. Tu sistema nervioso se altera. Tus hormonas bailan. Tu atención se vuelve adicción. Eso es lo que hace la imprevisibilidad. Y por eso, Maquiavelo recomendaba que los líderes no fueran ni demasiado buenos ni demasiado crueles, sino ambiguos, sorprendentes, intrigantes. Aplica lo mismo a tu presencia emocional. No seas una canción que se repite. Sé un jazz imprevisible. Un secreto en construcción. Un acertijo sin solución. El error de dar explicaciones. Hay algo profundamente antiseductor en explicar demasiado. En justificar tus ausencias. En dejar claro por qué no respondiste, por qué tardaste, por qué te alejaste. El misterio se desangra con cada excusa. Y el poder se debilita cuando necesita ser comprendido. Quien sabe manejar el deseo, sabe que el silencio puede ser respuesta. Que una mirada puede decir más que un ensayo. Y que dejar que el otro imagine la razón, es más poderoso que dársela. Maquiavelo lo diría así. Si tus intenciones son claras, tus enemigos sabrán cómo atacarte. Pero si eres una niebla, nunca sabrán dónde disparar. En las relaciones, igual. Mientras más expliques, menos magnetismo tendrás. Mientras más te escondas, más te buscarán. ¿Cómo construir tu escudo emocional? Para volverte inalcanzable, necesitas un blindaje. Un escudo invisible que te proteja de la necesidad de ser querido a toda costa. Ese escudo es la autoestima silenciosa. No es gritar que te amas. Es saber que no necesitas perseguir para sentirte valioso. Es tener la capacidad de irte, incluso cuando más deseas quedarte. Porque el alma que se sabe fuerte no necesita rogar, ni presionar, ni mendigar. Se vuelve un faro inmóvil. Y deja que los demás naveguen hacia ella. Ese es el centro del poder emocional. No es gritar. Es esperar. Y que el mundo gire hacia ti. El efecto nostalgia, la trampa del recuerdo. Hay una paradoja brutal en el deseo. A veces extrañas más a quien menos estuvo. ¿Por qué? Porque cuando alguien se va sin explicaciones, sin cierre, tu mente queda atrapada en la historia. Empiezas a escribir capítulos que no existen. Escenas que jamás ocurrieron. Palabras que no se dijeron. Y lo peor es que tu memoria no distingue entre lo real y lo imaginado. Todo se mezcla. Así, el que se fue con arte. El que supo desaparecer. Se convierte en una novela eterna en tu cabeza. Y tú puedes convertirte en eso. No con daño. Sino con ausencia dosificada. Las pausas que encienden. En música, lo que da fuerza no es solo el sonido. Es la pausa. El silencio entre las notas. En el lenguaje humano, es igual. No digas todo de una vez. No reveles tu historia en la primera conversación. No respondas con rapidez automática. Crea espacios. Espacios donde el otro se quede esperando. Espacios donde su deseo respire. Donde su imaginación trabaje. Esas pausas son tus armas. Son los lugares donde nacen las dudas, y con ellas, el deseo. El control de tu narrativa. Hoy en día, todos gritan lo que son.
Fotos. Estados. Videos. Confesiones públicas. Todos quieren ser conocidos al instante. Pero los que realmente dejan huellas son los que no se cuentan completamente. Los que dejan huecos. Los que no dicen dónde están, qué sienten, con quién están. Tú puedes controlar tu narrativa si dominas lo que muestras. No digas que estás triste, deja entrever una sombra. No expliques tu éxito, deja que lo intuyan. La ambigüedad es tu armadura. Y Maquiavelo lo sabía, el poder no está en lo que dices. Está en lo que dejas que los demás interpreten. Cuando el deseo duele, el alma recuerda. El último principio, el más oscuro. El que pocos se atreven a usar. El que Maquiavelo habría susurrado al oído de los príncipes más despiadados. A veces, quien deja la herida más profunda es el que apenas rozó la piel. Porque el alma humana no guarda lo completo. Guarda lo que le faltó. Lo que dolió justo cuando más lo necesitaba. Lo que llegó a medias. Lo que casi se concretó, pero no. Ahí está el núcleo del deseo eterno. Y tú, si aprendes a aparecer, a insinuar, a dar, y luego a irte con belleza, te volverás inmortal en la memoria de quien te buscó. El ritual del desapego, parecer distante, sin desaparecer del todo. El desapego no es frialdad. Es poder. Es saber que, aunque sientas intensamente, no vas a regalarte sin límites. Maquiavelo lo aplicaba a la política. El príncipe debe parecer compasivo, pero jamás volverse esclavo de la compasión. En otras palabras, puedes tener corazón, pero no estar a merced de él. En el plano emocional, eso significa no correr detrás de nadie. No por orgullo, sino por visión. El desapego consciente no es egoísmo. Es autoestima elevada. Es entender que no necesitas el vínculo para existir. Y cuando logras transmitir eso, te vuelves irresistible. Porque ¿quién no necesita? Genera deseo. El efecto casi, cuando el deseo se alimenta del límite. Hay una delgada línea entre tener algo, y asterisco asterisco casi asterisco asterisco tenerlo. Y esa línea es una mina de oro para el alma. El casi beso. El casi confesado. El casi encuentro que no sucedió. Todos esos momentos dejan más huella que los cumplidos. Porque el cerebro no sabe cerrar ciclos abiertos. Y lo que no se cierra, se repite. Por eso, el sabio no da todo. El sabio sabe detenerse justo antes del clímax. Y en ese casi deja al otro atrapado por años. Pensando. Soñando. Buscando lo que no recibió. Sé el casi perfecto. Y te recordarán más que al que estuvo por completo. La creación del símbolo, haz que tu imagen hable por ti. No basta con ser inalcanzable. Debes convertirte en símbolo. En algo que trascienda tu cuerpo. Tu voz. Tu presencia física. Eso es lo que hacía Maquiavelo con los príncipes, no solo los asesoraba para gobernar. Los ayudaba a encarnar una imagen. Una figura. Una idea. Tú debes hacer lo mismo. Tu manera de hablar, de vestir, de entrar a una habitación, de guardar silencio. Debe convertirse en parte de un relato. Porque las personas no se enamoran solo de personas. Se enamoran de historias. De mitos. De presencias simbólicas que les recuerdan algo más grande. Si logras que tu nombre, tu esencia, tu silencio, evoque un universo en el otro. Ya no eres un ser humano. Eres una obsesión con forma. ¿Cómo convertir el rechazo en deseo? El rechazo suele verse como debilidad. Pero en manos de un estratega, el rechazo es un arma de seducción masiva. Cuando alguien se te insinúe, no respondas de inmediato. Cuando te inviten, tómate tu tiempo para aceptar. Cuando te adulen, agradece, pero no te entregues. El rechazo elegante, respetuoso, sutil, hace que el otro se cuestione. Y cuando alguien se cuestiona,
se enreda. Y cuando se enreda, se obsesiona. La duda es el terreno fértil del deseo. Y tú puedes sembrar dudas no con palabras, sino con gestos, tiempos, silencios. No para manipular, sino para que el otro valore tu sí, como si fuera un tesoro. El magnetismo de no tener miedo a perder. Cuando tienes miedo de perder a alguien, te vuelves esclavo. Cuando no lo tienes, te vuelves libre. Y en esa libertad, habita el magnetismo más puro. Maquiavelo decía que el príncipe debe actuar como si el poder le perteneciera por derecho. No con arrogancia, sino con una calma incuestionable. Tú, en el plano emocional, debes actuar igual. No necesitas mendigar cariño. No necesitas demostrar valor. Ya lo tienes. Solo por ser quien eres. Esa certeza tranquila, ese no miedo a perder. Convierte tu presencia en un imán. Porque nadie desea lo que ruega. Pero todos se sienten atraídos por lo que no se inmuta. El retorno como evento. Si decides regresar, hazlo como un eclipse. No como una rutina. Tu retorno debe sentirse como un privilegio. Una aparición. Una señal del destino. Después de días, semanas o incluso meses de distancia. No regreses con disculpas. Regresa con aura. Haz que el otro sienta que la espera valió la pena. Que tu silencio fue parte de algo mayor. Que tú no fuiste ausencia, sino preparación. Los que saben volver, no necesitan explicarse. Simplemente aparecen y el mundo los recibe como milagros. El arte de dejar huellas sin herir. Una de las preocupaciones comunes al volverse inalcanzable es ¿y si hago daño? Pero ser deseado no es herir. Herir es usar a alguien, jugar con su alma. Pero tú no estás aquí para eso. Estás para provocar crecimiento emocional. Para mostrarle al otro que no todo se consigue con facilidad. Que hay personas que no se conquistan con halagos vacíos. Que la paciencia, el silencio, la presencia medida son necesarias para forjar vínculos verdaderos. Ser inalcanzable no es dañar. Es elevar el estándar. Y quien no esté listo para alcanzarte, simplemente no debía tocarte. El lenguaje del alma que se guarda algo. El alma que guarda secretos es la que más atrae. No porque sea oscura, sino porque es profunda. Cuando alguien lo cuenta todo, se vuelve plano. Pero cuando alguien deja puertas cerradas, el otro quiere entrar. Quiere mirar. Quiere entender. Y tú puedes ser eso. Un misterio que no amenaza, pero que no se deja poseer. Habla poco de ti. Cuenta verdades a medias. Esconde la herida. Pero deja entrever que hubo fuego, que hay cicatrices, que existe un universo en tu pecho. Las almas que han vivido mucho, no lo dicen. Se intuye. Y eso es seducción pura. Como sostener el interés con escasez emocional. Muchos caen en el error de pensar que, para no ser olvidados, deben estar siempre presentes. Y eso los vuelve invisibles. Pero tú no. Tú debes entender que el interés se sostiene con distancia calculada. Un mensaje cada tanto. Una mirada intensa, pero breve. Una frase que parezca despedida, pero que no cierre del todo. Y luego, nada. Silencio. Desaparición con arte. Oscuridad que no asusta, sino que invita. Así se sostiene el deseo. Con ritmo. Con pausas. Con una coreografía emocional que no se enseña, pero se siente. El misterio como religión personal. Llegamos a un punto sagrado. La creación de tu propia religión interior. Tú debes adorarte. No desde el ego superficial, sino desde la conciencia de lo que vales. Cuando alguien entra en contacto contigo, debes sentir que está tocando algo importante. Algo que no está en todas partes. Algo que no se repite. Eso se logra cuando vives como si tu alma fuera un templo.
Cuando cuidas tu tiempo como si fuera oro. Cuando eliges con quién hablas, con quién ríes, a quién miras. Como si fueras un rey. Una reina. Un oráculo. No por superioridad, sino por respeto hacia ti mismo. Y entonces sí, te perseguirán. Porque todos quieren entrar en el templo. Pero pocos están dispuestos a merecerlo. Quien no busca, es buscado. Tal vez lo más brutal de todo esto es que, en un mundo donde todos gritan por atención, el verdadero poder está en el que sabe guardar silencio. En el que no mendiga, no suplica, no persigue. Porque la paradoja del deseo humano es esta. Quien huye, es perseguido. Quien brilla sin necesidad, es adorado. Y quien es escaso, se convierte en necesidad. Maquiavelo lo sabía. No porque fuera un amante romántico, sino porque entendía el alma humana como un campo de batalla. Y tú ahora también lo sabes. Sé leyenda. No rutina. No viniste a este mundo a ser uno más. No viniste a ser entendido por todos, ni a gustarle a cualquiera. Viniste a ser un misterio. Un eco que resuena en la mente de quienes no supieron cómo alcanzarte. Una llama que no quema por estar cerca, sino por estar justo fuera del alcance. Sé fuego que no se toca. Sé sombra que no asusta. Sé el que hubiera pasado si. No busques ser amado por todos. Busca ser inolvidable para algunos. El alma que no se vende. Este mensaje no es para los que necesitan validación inmediata. Es para quienes se atreven a caminar solos un tiempo. A volverse su propio refugio. A mirar el silencio sin miedo. Porque cuando tú ya no dependes de que te elijan, es cuando todos querrán elegirte. Y eso sí que es poder. ¿Estás listo para convertirte en esa presencia inolvidable? Ahora ya sabes que no se trata de parecer distante sin razón. Se trata de aprender a ser deseado sin necesidad de pedirlo. No te transformes en el reflejo de los demás. Conviértete en el anhelo que no se olvida. En la página inconclusa. En la historia que todos quieren terminar. Pero que solo tú decides cuándo y si se termina. Si este mensaje tocó tu alma, entonces no fue casualidad que llegaras hasta aquí. Suscríbete. Porque este canal no está hecho para el ruido. Está hecho para los que piensan distinto. Para los que sienten profundo. Para los que se atreven a vivir con alma de estratega y corazón indomable. Activa la campana. Y recuerda. El poder no está en ser deseado. Está en saber cuándo no dejarse alcanzar. Nos vemos en el próximo video. ¿O no? Tú decides si quieres volver. Pero yo seguiré siendo ese eco que no se apaga. Hasta entonces.